Y en France 24 y en Directo América lo que queremos es que usted entienda un poco más de esta situación, cómo se origina, cuáles son todos los actores involucrados, y por eso entonces me acompaña en ese momento en el estudio Andrés Espinal. Él es nuestro jefe, uno de nuestros jefes de redacción de France 24 en español. Andrés, un gusto tenerlo acá en el estudio, pues muy bien aquí trabajando, pues no hemos parado de trabajar desde las 2 de la mañana que llegamos acá y por eso lo tenemos aquí usted. Hablemos un poco de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. Son el meollo de todo esto, las protagonistas. Exacto. Vamos a tratar de explicar y de entender pues, cuál es el contexto de esta situación y cómo llegamos hasta acá. Tenemos que recordar el contexto. En febrero de 2014, durante la llamada Revolución del Maidán, el entonces presidente ucraniano Víctor Yanukovych huyó hacia Rusia y poco después Moscú anexó la península de Crimea y también al mismo tiempo apoyó a los separatistas del este. Entonces estos hicieron la autoproclamación de las repúblicas de Donetsk y de Lugansk. Vamos a verlas en el mapa, si producción nos ayuda con la imagen. Aquí la tenemos. Vamos a hablar un poco de ellas, poco a poco. La República Popular de Donetsk, que tiene aproximadamente 8.900 kilómetros cuadrados y más de 2 millones de habitantes. La República Popular de Lugansk tiene unos 8.300 kilómetros cuadrados y más de 1,5 millones de personas. Desde 2014 los separatistas han estado enfrentados con el ejército ucraniano en un conflicto que ha cobrado ya la vida de más o menos 15.000 personas, y Ucrania considera que estas zonas son básicamente territorio ocupado. Los acuerdos de Minsk que se lograron en el 2015 básicamente y que fueron impulsados por Francia y por Alemania, lo que suponían era que se otorgara a estas regiones un estatus de autonomía especial, básicamente. Y eso suponía una declaración de cese al fuego alrededor de esta línea roja que vemos ahí, que se conoce como la línea de contacto, y que es un cese al fuego muy frágil, que se ha violado en múltiples ocasiones, tal y como lo han dicho o lo han denunciado ambas partes en múltiples ocasiones a lo largo de estos años. Y el propio Putin dijo, tras reconocer la independencia de estas repúblicas, que los acuerdos de Minsk básicamente ya no existen, ya no sirven para nada. Entonces, estamos ante esta nueva situación. Rusia ha expedido en esa zona, en esas regiones, aproximadamente unos 800.000 pasaportes rusos, convirtiendo de facto a estas personas en ciudadanos rusos, por lo cual los comentarios del presidente ruso sobre un supuesto genocidio por parte del ejército ucraniano en esa zona, pues generaban tanta preocupación, porque justamente podrían justificar la intervención militar de Rusia justamente para proteger a los ciudadanos que ya tienen pues pasaporte ruso, y eso es lo que estamos viendo básicamente hoy. Pero Andrés, vamos días atrás un poco, ¿no? Porque le pregunto, ¿qué supone el reconocimiento de independencia a estas repúblicas por parte de Rusia, por parte del presidente Vladimir Putin también? Bueno, lo primero que estamos viendo, pues lo que estamos viendo hoy es básicamente, primero que todo, el despliegue de tropas rusas en la zona. ¿Eso qué significa? El reconocimiento también supone la posible construcción de bases militares rusas en esa zona, y eso implica pues el peligro de un enfrentamiento directo o continuo entre tropas rusas y tropas ucranianas, con todo lo que eso podría implicar. Y lo más importante es el tema de las reclamaciones territoriales. Entonces vamos a volver a observar el mapa. Vemos aquí pues la línea de contacto. Las zonas en rojo son las zonas de las autodenominadas repúblicas independientes, y en su discurso de reconocimiento Putin aseguró que también reconoce las reclamaciones territoriales del 2014 de estos rebeldes, que incluyen no solamente estas zonas, sino todas las regiones de Donetsk y de Lugansk, que son las partes que vemos un poco en violeta y en amarillo. Entonces es una región que en totalidad se conoce como el Donbass, y que también es conocido como el cinturón de óxido de Ucrania. Eso significa que es un enclave minero, un enclave industrial muy importante para el país, económicamente muy importante, y pues justamente ese reconocimiento supone el peligro de una extensión de esta invasión rusa hasta a toda esa región. Y es que Andrés, Occidente habla de una invasión rusa a gran escala. ¿Esto quiere decir que estamos hablando de algo a largo plazo? Pues la única persona que puede responder realmente a esa pregunta es Vladimir Putin, porque pues él es quien ha creado toda esta situación en primer lugar. Pero tengamos en cuenta que él dijo que durante semanas que no tenía pensado invadir. Sin embargo, pues ya envió tropas, lanzó ataques, y básicamente lo que estamos viendo es que estos ataques no se han limitado únicamente a esta zona del Donbass. Él calificó esto como una operación militar especial en el Donbass, pero hemos estado registrando, como tú lo has hecho durante toda la mañana, ataques cerca de Kiev, en Odessa, en Mariupol, en diferentes zonas del país,
país, entonces no estamos hablando de una intervención tan limitada. Y la pregunta es, ¿qué tanto querrá Rusia implicarse en una intervención a largo plazo y mucho más en una ocupación del territorio ucraniano que hasta ahora el presidente Putin pues ha negado? Pero estamos hablando de un país de 44 millones de personas, muchas de ellas hostiles a Moscú, y es una población que es superior a la de países como Irak o Afganistán, y ya todos sabemos cómo terminaron esas intervenciones en esos dos países después de muchos años. Entonces, hace poco escuchábamos justamente al presidente Zelensky haciendo un llamado a la población a alzarse en armas contra los rusos, y un país con el que ya rompió relaciones diplomáticas. Lo lógico sería pensar que Rusia podría apostarle a una intervención corta o una acción militar corta para hacerse con el dominio de estas zonas, pero como repito, no se sabe realmente cuál es el alcance de la operación. Podría temerse que incluso pudiera llegar o que el objetivo final fuera derrocar al gobierno de Volodymyr Zelensky. Y estamos hablando ya en este momento, Andrés, como lo hemos venido registrando durante toda esta transmisión especial, de fuerzas militares. Le pregunto entonces cómo se comparan estas fuerzas militares de Ucrania y de Rusia. ¿Podrá Kiev resistir a todos estos ataques? Pues es muy difícil de decir, una situación muy complicada para Ucrania. Tenemos una siguiente gráfica para poder ilustrar y poder explicar esta situación. La fuerza ucraniana, o mejor dicho, la comparación, pues no hay comparación posible, básicamente. Estamos hablando de las cifras que nos ofrece Global Firepower, que es una base de datos en temas relacionados con la defensa a nivel mundial y que hace el siguiente comparativo. Entonces, Ucrania tiene un presupuesto militar de unos 11.800 millones de dólares y Rusia de 154.000 millones. 200.000 tropas activas para Ucrania, 850.000 para Rusia. Moscú cuenta con más de 4.000 aeronaves, Kiev con un poco más de 300. Entonces, como puede verse, Ucrania se lleva todas las de perder en una eventual crisis a largo plazo o de gran escala, y obtener el apoyo del exterior o de países externos pues va a ser muy complicado. Exactamente, ahí quería llegar, Andrés, porque eso se necesitaría para ganar, digamos, bélicamente una guerra contra Rusia. ¿Y por qué entonces es tan difícil que Ucrania reciba ese apoyo militar que necesita, digamos, por parte de la OTAN? Pues para comprenderlo tenemos que mirar básicamente las palabras de lo que dijo Vladimir Putin cuando anunció esta incursión militar. Una de las declaraciones más preocupantes que hizo el presidente ruso es la siguiente, la vamos a leer. Quien intente ponernos obstáculo, y más aún crear amenazas para nuestro país, para nuestro pueblo, debe saber que la respuesta rusa será inmediata, acarreará consecuencias que nunca han experimentado en su historia. Estamos listos para cualquier desarrollo de los acontecimientos. Se han adoptado todas las decisiones necesarias al respecto y espero que me escuchen. Estas palabras, cuando salen de la boca de un líder de un país que, según los cálculos, tiene más de 6.000 ojivas nucleares, pues genera enorme preocupación y también supone un freno casi inmediato para cualquier incursión militar occidental, básicamente. Estados Unidos ha dicho, reiteradamente lo ha dicho el presidente Joe Biden, que no tiene planeado enviar tropas a Ucrania, que no tiene planeado o que su intención no es en ningún momento combatir a los rusos directamente, y es por eso que estamos viendo que los países en Occidente están reaccionando a través de la imposición de una batería de sanciones que es cada vez más severa a medida que avanzan pues, las acciones militares de Moscú. Incluso, Andrés, en estas amenazas el presidente Vladimir Putin ha nombrado precisamente su arsenal nuclear, y recordemos también que hizo ejercicios militares y también nucleares en estos días como para mostrar su poderío. Pero Putin sí le teme a algo, a la expansión de la OTAN, y le pregunto por qué. Bueno, entonces, en efecto, ese ha sido uno de los principales temores y ha sido una de las principales exigencias en materia de seguridad del presidente Putin, porque él dice que la OTAN básicamente se ha extendido a lo largo de los años, agregando cada vez más países a su alianza militar y cada vez se ha acercado más de las fronteras rusas. Recordemos que esta alianza a la que se han unido territorios exsoviéticos, particularmente después de 1997, como por ejemplo los países bálticos, que son Estonia, Letonia y Lituania, y es por eso que esto hace parte de lo que ha exigido justamente Putin en materia de seguridad en estas peticiones que le ha hecho directamente tanto a la OTAN como a Estados Unidos. Y básicamente estas peticiones son las siguientes: que el retiro del armamento de la OTAN de Europa del Este y que se prohíba, o mejor dicho, que se vete
cualquier posibilidad de un acceso eventual de Ucrania a esta alianza militar. Ayer justamente el presidente Zelensky estaba hablando en una conferencia de prensa con los presidentes de Polonia y de Lituania, y el presidente reiteraba las intenciones o las aspiraciones de Ucrania para unirse tanto a la Unión Europea como a la OTAN. Y esto pues supone una línea roja para Moscú, ¿no? Ser miembro de la OTAN supone estar bajo el paraguas de protección de lo que se conoce como el artículo 5, y esto básicamente dice que un ataque contra un miembro de la OTAN es un ataque contra toda la alianza. Y eso obviamente supondría una reacción militar de la principal superpotencia, que es Estados Unidos, y habrá que ver pues si las agresiones rusas tienen los efectos deseados, que es lo que quiere Putin, detener esta expansión de la OTAN, o si por el contrario no le va a salir como quiere y va a hacer que al contrario más naciones quieran unirse a esta alianza militar justamente para estar debajo de ese paraguas de protección, con lo cual podría ser el caso de naciones como Finlandia o de Suecia, por ejemplo. Y lo cierto es que por ahora, a pesar de las denuncias de Putin, el ingreso a la OTAN de Ucrania no está sobre la mesa, y el verdadero peligro del que estamos hablando aquí es, como lo decía el secretario general de la OTAN, es que un mal cálculo pueda llevar a un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN, y ahí ya estamos hablando de consecuencias catastróficas. Que esperemos no reportarlas, Andrés, pues ya todo está sobre la mesa, pues es difícil saber lo que va a pasar, como lo dijimos aquí, como lo hemos repetido, pues a medida que pasa el tiempo, los minutos y las horas, vamos sabiendo pues lo que va a pasar. Ya pues todos los líderes mundiales están tomando cartas en el asunto, pues militarmente, con sanciones, como ya lo hemos venido registrando. Gracias, Andrés, por ayudarnos un poco a entender entonces pues todo lo que está pasando y todo el meollo del asunto. Andrés, muchísimas gracias.